De tal palo, tal astilla. Este es un refrán muy conocido y empleado por todos nosotros. De tal palo, tal astilla se emplea para referirse a personas que imitan o adquieren características o cualidades de sus padres, o a personas que imitan o adquieren características o cualidades del entorno en el que se levantan o del entorno en el que crecen. En sentido explícito, significa que la astilla que se desprende de ese palo tendrá por fuerza las mismas características de este, o sea, de las mismas características del palo. El significado implícito, en cambio, se refiere a esas relaciones de semejanza existentes entre padres e hijos, bien sea por herencia genética, bien por educación, según lo cual los hijos se parecerán a sus padres en su comportamiento, en el tono de la voz, en los gustos, en la forma de ser, en la forma de actuar, así como en el mismo físico. En un sentido general, se puede decir lo que significa el dicho de tal palo, tal astilla, es que en todo, de un modo o de otro modo, se parece a su origen o a aquello de lo que proviene. De tal palo, tal astilla, por lo tanto, puede ser empleado en forma positiva con la finalidad de resaltar una virtud del padre que posee el hijo. Pero de igual manera el refrán puede ser usado con el objeto de señalar o enfatizar una característica negativa de la persona que también posee el respectivo padre. Tenemos una porción en la palabra de Dios en la que bien podríamos emplear este refrán, y la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y los invito a que vamos a la Biblia, al Evangelio de Juan, al capítulo 14, y vamos a partir del versículo 7, y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Bendito y alabado, Señor, sea tu nombre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias por esta oportunidad maravillosa de estar con tu palabra, Señor, con tu enseñanza. Permite, Padre, que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras mentes, nuestras voluntades, que podamos recibir tu enseñanza, pero como siempre, Señor, muy especialmente, que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas. La honra y la gloria sea para ti en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Esta enseñanza de hoy bien la podemos llamar entonces de tal palo, tal astilla. Y generalmente al preguntarle a las personas si creen en Dios, la respuesta inmediata de todos es que claro que creo en Dios. Y entonces se le continúa preguntando a la persona y se le dice, bueno,
¿Y cómo llegas a Dios? Entonces, generalmente las respuestas son, no, pues yo le pido a Dios, yo le pido cosas a Dios, yo le hago muchas promesas a Dios y hago muchos sacrificios por Dios, dejo de hacer cosas. Pero, ¿será este el verdadero camino para llegar a Dios? ¿Será esta la verdadera manera o forma de llegar a Dios? Y muchas personas preguntan, ¿cómo saber cuál es el verdadero camino a Dios? ¿Cómo estar seguro del encuentro con Dios? ¿Cómo estar seguro de tener una verdadera relación con Dios y del camino a la vida eterna? Y hoy vamos a tener una respuesta a estos interrogantes. Jesús viene hablándole a sus discípulos del hogar de su Padre y lo describe de una manera maravillosa, lo describe como un lugar con muchísimas viviendas y que Él se va primero a prepararlas para todos nosotros. Es un lugar donde hay espacio entonces para ti, para mí, para todos. Entonces Felipe le dice a Jesús, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo vamos a saber el camino? Y de manera indirecta Jesús le responde, y digo indirecta porque fue con otras palabras, pero de esta manera se pueden interpretar. La respuesta fue, Jesús es el camino que nos da la certeza de que iremos a la casa de Dios Padre. Jesús es el camino que nos lleva al Padre. El camino no es una religión. El camino no es el entendimiento intelectual de la verdad, sino que el camino es Cristo mismo, quien aún se revela por medio de la palabra, quien se revela por medio del Espíritu Santo, se revela por la creación, por todo lo que nos rodea, por todo lo que hay al lado y lado en nuestro camino, y bueno, y también a veces por revelaciones individuales. Cristo es el único camino y eso es definitivo, pero por esa razón los seguidores de Cristo entonces nos esforzamos en proclamar esa verdad a todo el mundo. Cualquier otra cosa se convierte en un atajo que nos desvía del lugar de destino, nos desvía de la casa de Dios Padre. Y si hay otras religiones, ¿cómo puedo saber cuál es el camino cierto o verdadero hacia Dios? Dirán otros. Quien ha puesto su fe en Jesucristo ha encontrado la verdad, porque Jesucristo es la verdad personificada. El ser humano, es decir, todos nosotros, tú y yo, anhelamos siempre tener una satisfacción intelectual y exigimos explicaciones lógicas a todos nuestros interrogantes. Y queremos explicaciones que vayan un poco más allá de saber que nuestra alma ha sido salvada y que iremos al cielo. Queremos explicaciones y queremos verdades. Y en ningún momento Dios quiere que no pensemos. En ningún momento Dios quiere que nos conformemos con cosas superficiales. Dios quiere que conozcamos sus profundas verdades que han sido reveladas para nuestra bendición. Entonces, en ese orden, Cristo es la esencia de esa verdad que liberta el alma. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre, como aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Cristo ilumina el intelecto y nos hace conocer a Dios de manera más profunda y personal. Únicamente en Cristo entonces se encuentra la verdadera vida.
porque como dice también en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Y Cristo se dio a sí mismo. Cristo fue hasta la cruz, su cuerpo fue molido, su sangre fue derramada, y quien tiene a Él, por lo tanto, tiene la vida, porque Él venció sobre la muerte. Él es el Rey de la vida. La vida solo se conoce plenamente entonces al conocer a Jesucristo. La vida de que nos habla Jesús es la vida de Dios en el alma humana. Y a partir del versículo 7 del capítulo 14 de Juan, Jesús nos enseña la manera de conocer a Dios Padre, y concretamente nos dice que conocer a Jesucristo es conocer a Dios Padre. Básicamente nos está diciendo, de tal palo, tal astilla. Y esta verdad nos tiene que animar a todos, hermanos y amigos. Conocemos a Jesús, que se hizo hombre, y este conocimiento nos lleva al conocimiento del Padre, quien está oculto en luz inaccesible, como aparece en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Pero esta gran verdad que estamos enunciando en el día de hoy no había sido comprendida por Felipe. Aunque era uno de los discípulos, conocía a Jesús, había pasado más de 3 años con él, siendo educado y siendo discipulado por el mismo Señor Jesús. No conocía a fondo la doctrina, no comprendía esta unidad del Hijo con el Padre. El ejemplo de Felipe puede ser trasladado o lo podemos traer a nuestros días. Porque que una persona tenga a Cristo en su corazón no significa que automáticamente entenderá toda la doctrina que hay alrededor del Señor. Por lo tanto, no debemos desesperarnos ni desalentarnos, aunque de alguna manera podamos lamentarnos cuando encontremos en una congregación o encontremos fuera de ella misma hermanos que después de años de caminar en la vida cristiana no entiendan ciertas doctrinas importantes. Entonces, no entender no significa que no haya deseos de crecer ni de madurar. El ser humano por naturaleza aprende con lentitud. Hay quienes aprenden con rapidez una verdad, pero con mucha lentitud otra. Pero hay otros que aprenden con rapidez esa otra y con mucha dificultad la una. Cuando avanzamos en nuestra vida cristiana, en este recorrido cristiano, vamos descubriendo y vamos entendiendo verdades que en un momento atrás a lo mejor no la veíamos con esa claridad, no habíamos captado. A lo mejor no le habíamos colocado la importancia que en realidad tienen, pero eso pasa muy a menudo. ¿En cuántas ocasiones te han manifestado, mira, eres igualito o eres igualita a tu papá? Creo que en muchas ocasiones yo diría que a todos nosotros nos han dado esa expresión o de admiración o en el aspecto negativo. Pero te pregunto, ¿cómo te has sentido? Claro que yo diría que todo depende de cómo es tu papá o de cómo fue tu papá. ¿Es verdad? Si por ejemplo, si tu papá tuviera el físico de un galán de cine o de la televisión, a lo mejor, claro, te sentirías bien con esa expresión. Si tuviera el cerebro de un científico, de alguien muy intelectual o muy importante, te gustaría parecerte a él.
Pero si a tu papá le crecen vellos por las orejas, si le crecen esos vellos por la nariz, como suelen empezar a crecerle a uno después de cierta edad, hay por lo menos una razón para no querer parecerte a tu papá. ¿Hasta qué punto te pareces a tu papá? Ahora, si quieres, puedes compararte, no sé, con otro familiar, con otra persona allegada. Pero, ¿hasta qué punto te pareces a tu papá? No sé si los mismos ojos, el color de cabello, la misma forma de tu cuerpo, de pronto la misma forma de tu cara, los mismos talentos musicales o artísticos, o la falta de esos mismos talentos. El mismo anhelo por querer saber más de Jesús. Qué bueno parecernos a nuestros padres y que ellos tuvieran esta característica. El mismo gusto por algunos programas de televisión, películas, músicas, no sé. Los mismos gustos por algunas comidas o las antipatías por ellas mismas. El mismo sentido del humor. Bueno, cuántas cosas para parecernos al papá o a aquella persona que de pronto llegue a nuestra mente. Pero te quiero contar algo completamente cierto y muy real para que reflexiones y pienses. Mira, cuanto más te pareces a tu papá, mejor sabrán tus conocidos cómo es él, aunque nunca lo hayan visto. Esa es una realidad. Pero si le preguntaras a Jesús si se parece algo a su padre, él inmediatamente te diría absolutamente sí. Y diría, y me parezco completamente a mi padre. Porque Jesús entonces no solamente es el camino para llegar al Padre, es también el camino para conocer cómo es Dios Padre. Ahora, la realidad es que no podemos ver a Dios, tú no puedes ver a Dios, pero en la Biblia sí puedes ver a Cristo, en la Biblia sí puedes ver al Hijo. Jesús es la imagen del Dios invisible, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Cuanto más sabemos acerca de lo que Jesús dijo y acerca de lo que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra, más sabremos acerca de Dios Padre. Cuando, por ejemplo, oímos de la bondad de Cristo, sabemos que Dios es cariñoso y bondadoso. Cuando leemos las palabras veraces de Cristo, sabemos que Dios Padre es veraz. Y quizás nosotros no nos parezcamos ni hablemos exactamente como papá. Pero ¿saben algo, hermanos y amigos? Jesús sí se parece. Jesús habla y actúa como su Padre. Jesús nos muestra a Dios Padre a la perfección. Cuando llegamos a conocer al Hijo, cuando llegamos a conocer a Cristo, llegamos entonces a conocer al Padre. Piensa por un instante, ¿qué te atrae de Jesús? ¿Qué cosas grandes te atraen de Jesús? ¿Te llaman la atención de Jesús? Porque yo quiero hacerte una invitación muy especial en el día de hoy. Yo te invito a elegir una característica que hayas visto en Cristo y que sepas que es la verdad. Y que ahora sabes también que es una característica de Dios Padre. Sé como que es amable, que es honesto. Hay muchas, no sé, escoge una que te llame bastante la atención. Pero la invitación es para que la coloques en práctica, para que coloques esta característica en práctica
en tu vida a partir de hoy. Es un buen reto, acepta la invitación que te estoy haciendo. Y de pronto hazlo, no con una característica, hazla con varias, que hay muchas. Es lindo el ejercicio y el resultado es mucho mejor. Padre Celestial, gracias porque nos has dado la forma de conocerte, Padre. Te damos gracias porque conociendo a Cristo, te conocemos a ti, Padre Celestial. Gracias porque conociendo a Cristo, conocemos cómo eres, Padre de la gloria. A ti la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y amigos, que el Señor los bendiga ricamente.